Pues con esta sintonía, no podía ser de otra forma, empezamos este programa de Europa Contigo, un programa en el que os acercamos la actualidad de la Unión Europea. Un montón de temas interesantes que nos afectan directamente, aunque a veces, como insistimos en este espacio, no somos muy conscientes. Para eso, para darnos cuenta de que lo que ocurre en la Unión Europea es lo que ocurre también en nuestra casa, porque la Unión Europea es nuestra casa, pues está con nosotros Ana Fe Gil Serra, que es directora del Centro de Documentación Europea de Almería, aquí en la universidad. Hola, Ana. Hola, Esther, ¿cómo estás? Pues muy bien. Bueno, Ana Fe, tenemos hoy un programa cargado. Por una parte, vamos a empezar con las noticias, y en las noticias está claro que hay un tema relevante. Sí, ya comentamos en semanas anteriores que Brexit y Venezuela van a ser dos temas que creo que van a durar meses en las noticias que hablemos de la Unión Europea. Uh-huh. Y después de las noticias daremos paso al boletín, ese boletín que editáis, creo que mensualmente. Editamos varios boletines, todos o casi todos los editamos bimensualmente. Uh-huh. En este caso te voy a presentar el Boletín de Derecho, uh-huh, que ya es el número 4. Y en este boletín, como en los otros que te he comentado, tanto de mercado como de cultura y educación, seguimos una estructura muy similar. Primero recogemos las noticias más relevantes que hemos publicado sobre esa área temática en los últimos 2 meses y después recogemos documentos significativos. En el caso de Derecho, pues es una parte muy significativa los documentos relativos a jurisprudencia y legislación. Y ya verás que es interesante el tema de la jurisprudencia en el ámbito de la Unión Europea. Pues seguro que sí, y además contigo, con Ana Fe aquí, pues... Lo intentamos. Pues muy cercano todos los temas, así que te invitamos a quedarte con nosotras en este programa Europa Contigo, que vaya por su 4ª entrega. Y empezamos con las noticias hablando de Venezuela, porque ayer volvió a producirse pues otra declaración, otra noticia en el seno de la Unión Europea. Sí, efectivamente, ayer por la tarde la Comisión hizo una declaración en la que reconocía o indicaba que se iba a producir un incremento en la asistencia humanitaria destinada a Venezuela. En este caso, el incremento significaba la entrega de 5 millones de euros a Venezuela. Para facilitar la asistencia humanitaria en este país, la Unión Europea pretende abrir una oficina humanitaria en Caracas. El apoyo de la Unión Europea incluirá, entre otros aspectos, la atención médica de urgencias, alimentación y nutrición de la población. Uh-huh. Es significativo que en su comunicado la Comisión señalaba que Venezuela se enfrenta a su 5º año de continua recesión económica e hiperinflación y que la crisis ha provocado un colapso de los sistemas de salud y educación, escasez de alimentos y medicamentos, violencia e inseguridad. También, desgraciadamente, han regresado enfermedades que ya se habían erradicado, como el sarampión, la difteria o la malaria. Y además, las tasas de desnutrición, especialmente entre niños, son críticas. Y junto a los niños, las mujeres, las personas mayores, así como las poblaciones indígenas, son las más afectadas. Espero que realmente esta ayuda que pretende hacer la Unión Europea y que se suma a la de otros países, pues llegue lo antes posible a la población, aunque las noticias que he leído esta mañana pues parece ser que la ayuda que iba a llegar desde Colombia pues está paralizada en la ciudad de Cúcuta. Parece ser que el ejército ha puesto una serie de camiones en el puente por el que iba a llegar la ayuda y pues creo que sinceramente hoy es un día que puede ser complicado en esa zona del país. Pues esperemos que se vaya resolviendo de la mejor manera posible para los venezolanos, ¿no? Que es de lo que se trata y que sea sobre todo una resolución pacífica. Pacífica, exactamente. Y seguimos con más noticias de la Unión Europea. Pues mira, tengo un tema que es una noticia que hemos publicado hoy precisamente, que puede ser muy bonita, yo creo que te va a gustar, que es relativa al Cuerpo Europeo de Solidaridad. Es decir, que seguimos con cooperación internacional. Pues el Comité de Cultura aprobó el pasado lunes el nuevo programa 2021-2027 del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Y aunque el voluntariado continúa siendo su principal objetivo, el nuevo programa incluye también la acción de ayuda humanitaria
fuera de la Unión Europea. El presupuesto de este nuevo programa supera los 1.000 millones de euros. Y aunque el 86% se destina a voluntariado, ya sabes que es muy habitual entre estudiantes hacer estancias de voluntariado dentro de países de la Unión Europea. Uh-huh. Por eso es una noticia que creo que puede ser interesante y útil, sobre todo para los estudiantes, en nuestro caso, que nos oyen de toda España, porque yo sé que el programa se oye fuera de Almería, pero también, ya que estamos en la Universidad de Almería, pues para los estudiantes de la UAL. Y bueno, y dentro de estos 1.000 millones, el 6% ya por primera vez se va a destinar a acciones de ayuda humanitaria. Uh-huh. Pues noticias sobre solidaridad desde la Unión Europea que también pueden ayudar, bueno, pues desde el voluntariado, por ejemplo, que se hace también a conocer otras realidades y a formarnos, porque luego eso forma parte también del currículum y te sirve mucho en tu vida profesional y personal. Siempre digo que, aunque nosotros tenemos la movilidad tanto de académicos como de estudiantes en el ámbito universitario, y es una experiencia formativa, no cabe duda que además de la formación académica, la formación humana que recibes de convivir con distintas personas, de aprender idiomas, de sobrevivir en un ambiente distinto del tuyo, pues es muy importante. Yo confieso que a mis estudiantes, cuando me hablan de hacer una estancia en otro país, les digo, muy bien, estúdiate el contrato, a ver qué asignaturas puedes realizar allí, pero también piensa que tienes que buscarte un alojamiento. Y esto muchas veces, pues como lo tienen tan cerca, no lo han pensado. Pues son aspectos, como yo digo, de supervivencia, pero que te ayudan en cualquier aspecto de la vida. Uh-huh. Y vamos a irnos a la tercera noticia que nos trae Ana Fe en este programa de Europa Contigo, que también tiene algo que ver con las anteriores. Sí, hoy estamos de cooperación, porque es un aspecto muy importante en la Unión Europea y que, sin embargo, muchas veces es desconocido. Se trata de una noticia que acabamos de publicar esta mañana y es el informe sobre coherencia de políticas para el desarrollo. Este informe ofrece un balance sobre las acciones realizadas por instituciones de la Unión Europea y también por Estados de la Unión, en el ámbito, sobre todo, como hemos hablado, de la cooperación al desarrollo. Y aunque en este informe se destaca la posición de liderazgo de la Unión Europea en esta materia, también se señala la dificultad que supone para cada Estado priorizar determinadas líneas de actuación en un entorno tan complejo como el actual y en el que entre las principales amenazas nos encontramos con el cambio climático y las amenazas terroristas. Esto sobre todo afecta a nuestra cooperación con África, porque estamos viendo que la situación climatológica, es decir, la dificultad que tienen ahora mismo con el tema del agua, de la supervivencia, se une también pues al incremento de determinadas bandas terroristas o grupos terroristas, ¿no? Pero Europa no renuncia, sino que quiere incrementar su colaboración en estos entornos. Pues 3 noticias sobre Venezuela, sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad y sobre política de desarrollo europea han abierto este programa de Europa Contigo que hacemos desde la radio universitaria. Ya sabes que estamos en las redes sociales, en Twitter @emisoraual y en Facebook @Radio UAL. Y también el Centro Europeo de la Universidad de Almería tiene redes sociales y muy activas. También lo hemos intentado. Vamos mejorando poquito a poco, ¿eh? Si nos comparamos con otros servicios y otros centros de la universidad, pues todavía somos muy minoritarios. Pero como somos muy jóvenes, pues tenemos mucha ilusión. Llevamos en realidad muy poco tiempo en redes sociales, pero sí, cada vez se percibe un mayor interés por nosotros. Y quiero destacar en esto que afortunadamente para nosotros ha sido una gran ayuda pertenecer ya a una red, tanto entre los centros de documentación y los puntos de información Europe Direct de Andalucía como en España. Y esa colaboración se percibe sobre todo en las redes sociales. Es decir, compartimos noticias, nos apoyamos todos los centros y es una experiencia para mí muy gratificante. Si queréis estar informados a través de Twitter, por ejemplo, pues @CDE UAlmería. UAL de la Universidad de Almería, UAlmería. Ahí están en Twitter, @CDE UAlmería, o en su página web directamente www.cde.ual.es. Muchas gracias, Esther. Y nos vamos con ese boletín dedicado al derecho, donde hay jurisprudencia muy interesante.
Muy interesante. La estructura, como he comentado, es muy similar. Ahora después hablaremos de algunas noticias que recoge este boletín, pero también me quería centrar en el ámbito especialmente de la jurisprudencia. Tengo que decir que recibimos muchísimas consultas precisamente para buscar sentencias que recogen en nuestra página web, porque el Fondo Digital del Centro de Documentación incluye sentencias tanto del Tribunal General como del Tribunal de Justicia, que son los dos tribunales de la Unión Europea. Pero también hemos incluido las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos, o lo que también se conoce como la Corte Europea. No es una institución propia de la Unión Europea, pero sí consideramos que las sentencias que se ofrecen son muy relevantes para cualquier persona que se mueva profesionalmente o por lo menos que tenga interés por el ámbito del derecho. Ana Fe, explícanos eso de que no pertenece a la Unión Europea. Sí, porque mientras que las dos instituciones que te he comentado, el Tribunal General y el Tribunal de Justicia, son instituciones en las que se plantean casos en los que por lo menos una de las partes pertenece a la Unión Europea, en el Tribunal de Derechos Humanos se puede recurrir aunque no seas miembro de la Unión. Por ejemplo, Turquía y Rusia son dos países que plantean cuestiones ante este tribunal y hay sentencias. Además, hay un dato que también quería destacar, y es que estas sentencias están accesibles en la página web del Tribunal de Derechos Humanos por cualquier persona. Y se emiten en inglés o en francés. España es el único país que sus sentencias también las traduce al español a través del cuerpo de traductores del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y no solamente las suyas, también llega a ofrecer en español algunas sentencias que afectan a otros países. Por lo tanto, me parece que la implicación de España en este tribunal pues es muy relevante y me parece que hay que dar las gracias, en este caso, a esta colaboración. Bueno, pues tenemos las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, son en el mes de mayo, y creo que en ese boletín de derecho habéis comentado algo sobre una web que nos muestra cómo es el voto de los europeos. Sí, es una iniciativa realizada por el Parlamento Europeo que ha creado esta nueva página web para explicar cómo votar en cada país miembro o desde el extranjero. Hay que destacar que es la primera vez que el Parlamento crea una herramienta así para facilitar a los ciudadanos ejercer su derecho al voto. Las reglas y procedimientos a seguir para votar en cada país están explicadas en formato de preguntas y respuestas, que yo creo que es una forma muy amena de acceder a esa información. Incluye información, por tanto, sobre las fechas de las elecciones, la edad para poder votar, los plazos para registrarse y la documentación necesaria. En esta página también se ofrece información sobre el número de eurodiputados que se eligen en cada país o los umbrales para conseguir representación. Y la página web detalla además los procedimientos a seguir para votantes en el extranjero, o sea, en otro Estado miembro o fuera de la Unión. Y dado que esta información es específica para cada Estado miembro, la página puede consultarse en el idioma del país y en inglés. Yo creo que es una iniciativa muy importante. Y aviso que durante las próximas sesiones seguiremos hablando también de las votaciones europeas que se celebrarán en mayo. Bueno, lo abordaremos un poco más adelante en este mismo programa. Volveremos a hablar de elecciones al Parlamento Europeo. Ya has hecho una introducción a un tema que trataremos después. Sí, efectivamente. Pero vamos a seguir haciendo un repaso de ese boletín de derecho. ¿Y qué nos traes como segundo tema? Pues yo creo que también es una medida muy positiva para los ciudadanos de la Unión Europea. Se trata de una noticia que hemos titulado Regímenes de propiedad para parejas internacionales en Europa. Se trata de un reglamento en vigor a partir del 29 de enero que aclara las reglas aplicables a los regímenes de propiedad entre parejas internacionales. Es decir, parejas que son de distintos países dentro de la Unión o extracomunitarios y comunitarios. Porque eso antes pues era una cosa más puntual, ¿no? Más anecdótica, pero ahora mismo
pues con... Cada vez tenemos más parejas internacionales, este mundo globalizado donde las distancias son más cortas, donde además es posible conocerse a través de Internet, pues da lugar a más parejas internacionales. Yo creo que eso es muy positivo, ¿eh? Siempre que sea un enriquecimiento es muy positivo. Uh-huh. Y además también lo vemos, por ejemplo, en el tema de niños, ¿no? Cuando tienes una pareja internacional, el niño se enriquece por lo menos de más idiomas que se hablan en casa. Pues este reglamento establece reglas claras de actuación en caso de divorcio o fallecimiento, evitando así procedimientos paralelos y posiblemente conflictivos entre varios países miembros, por ejemplo, en cuestiones relativas a propiedad o cuentas bancarias. Tengo que señalar que es un reglamento no aplicable a todos los estados de la Unión, pero sí a 18, por lo cual esperemos que paulatinamente sean otros estados los que se sumen a esta iniciativa. Uh-huh. Pues muy interesante. Seguimos hablando de jurisprudencia y ahora nos vamos hacia el mundo, más allá de la Unión Europea, en concreto hacia Libia. Sí. El tema de jurisprudencia, las sentencias, nosotros en el boletín intentamos que se presenten de una forma muy similar a la estructura de la información que ofrece nuestra página web. Y, por tanto, las sentencias o la parte de jurisprudencia la distribuimos en el área de agricultura, mercado, cultura, investigación, medio ambiente. Y en este caso hemos incluido 3 sentencias de seguridad y defensa. Yo te comentaba una que me ha parecido que puede ser interesante porque es una sentencia del Tribunal de Justicia del 17 de enero del 2019 y tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por la Curia, que es el Tribunal Supremo de Hungría. Es un caso interesante porque implica al Consejo Libio de Infraestructuras, a una empresa húngara, a un banco libio y a un banco polaco, por lo cual el tema parece apasionante inicialmente. Te voy a dar un pequeño resumen de qué significa este asunto, porque realmente a mí me parece que el tema de derecho aprendes muchísimo. Pues verás, resulta que el Consejo Libio de Infraestructuras celebró un contrato en el 2009 con una constructora húngara para realizar unas infraestructuras públicas en una región de Libia. Y el Consejo Libio exigió a la empresa húngara que constituyera garantías bancarias que debían de ser proporcionadas por un banco libio. En este caso, el banco libio, el Sahara Bank, aceptó proporcionar las garantías solicitadas por el Consejo Libio y exigió asimismo que la empresa húngara le proporcionara una contragarantía que debía ser asumida por un banco húngaro. Hasta aquí, un procedimiento absolutamente normal en cualquier ámbito internacional. Pero ante la grave y sistemática violación de los derechos humanos en Libia, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó 2 años más tarde, en el 2011, una resolución por la que se establecían medidas restrictivas precisamente contra este Estado, contra Libia. Y para la ejecución de esa resolución, el Consejo de la Unión Europea aprobó una decisión ese mismo año relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación en Libia. Uh-huh. De esa forma se congelaban todos los fondos, activos, financieros y recursos económicos controlados por personas o entidades que figuraran en un anexo. Y curiosamente, o no tan curiosamente, en ese anexo se recogía al Consejo Libio y también al Banco Libio, que después al Sahara Bank, que después se eliminó de ese anexo tercero de la resolución. Claro, el tema que plantea este asunto, esta sentencia, es hasta qué punto o en qué medida afectan decisiones restrictivas tomadas 2 años más tarde a las obligaciones contraídas entre un banco europeo y un banco libio. Uh-huh. El resultado, pues el que esté interesado, que se la lea, pero realmente es fascinante. Nos dejas con la duda, lo que uno se puede imaginar perfectamente, bueno, las idas y venidas allí entre despachos, gente de todo el mundo, claro, porque es un banco europeo, ¿no? Uh-huh. En concreto Hungría, el banco libio, los intereses... Una empresa, una institución libia, sí. ¿No? Entonces, efectivamente... Ahí intentando sacar el Sahara Bank, intentando que lo saquen de ahí, de ese anexo. Sí. No, es muy interesante. Y hay además otra también en esta misma línea, que en este caso es un recurso de casación y que afecta a la República Islámica de Irán.
El tema es muy similar porque también se trata de medidas restrictivas adoptadas contra la República Islámica de Irán y afecta también, en este caso, a fondos y recursos europeos. La razón, pues efectivamente está basada en las medidas restrictivas que se plantearon también desde Naciones Unidas y también desde la Unión Europea por la comercialización de productos o equipamiento relacionado con la energía nuclear en Irán. Por lo cual también es una sentencia que creo y recomiendo que puede ser muy útil para cualquier persona interesada en el ámbito del derecho. Y ahora, si te parece, pues vamos a hablar. Generalmente yo siempre hablo de encuestas, pero hoy no va a ser exactamente de encuestas, pero sí vamos a hacer una comparativa. A ver. Estábamos hablando antes de las elecciones al Parlamento Europeo en mayo y se acaba de publicar una infografía interesante que habla de cuántos escaños tendrá cada país. Un tema que ya plantea bastantes dudas, como indica este documento, cuando el primer apartado es: en el caso de que el Reino Unido no siga perteneciendo a la Unión, estos son los resultados. Porque a día de hoy no sabemos si el Reino Unido pues va a participar en las elecciones del Parlamento en mayo. Pero bueno, esto es increíble porque estamos a nada ya de las elecciones. Bueno, increíble, no es creíble porque es cierto. Es cierto. No, pero la cuestión es muy significativa porque creo recordar que hace ya como 2-3 semanas el ministro Borrell comentaba que no tenía ninguna viabilidad otorgar una demora a la situación del Reino Unido respecto del Brexit, porque afectaba a un tema que era candente, que son precisamente las elecciones. Si Reino Unido sigue siendo miembro de la Unión, tiene derecho a participar en estas elecciones, pero ¿en función de qué? Puesto que lo único que interesa a Reino Unido a día de hoy es negociar una salida. Pues esto plantea efectivamente un tema que no creo que de alguna manera tendrán que resolver. Hasta ahora la Unión se niega a aceptar que pueda seguir perteneciendo después de marzo el Reino Unido a la Unión Europea. Pero las noticias cambian tanto que en este mundo tan global, pero al mismo tiempo tan rápido, pues no sabemos qué va a suceder. Pero si nos atendemos a los datos que plantea esta infografía, pues vemos que en el año 2014 en el Parlamento Europeo había 751 escaños. Si las elecciones se celebran sin Reino Unido, la cifra total en el 2019 serían 705 escaños. Vemos una disminución. Pero este cambio no afecta por igual a todos los países. Pues, por ejemplo, Alemania en el año 2014 tenía 96 escaños, se mantiene igual en las elecciones de este año. Francia tiene un incremento, en el año 2014 tenía 74 escaños y en el 2019 tendría 79. También hay un incremento de 5 escaños en España, de 54 pues pasaríamos a 59, y un incremento algo inferior en Italia, que en el 2014 tenía 73 y en este año tendría 76. O sea, se reparten los escaños. Se reparten los escaños, pero ten en cuenta que de 751 pasamos a 705. Es decir, no todos, porque se reparte en parte, pero no todos. Pero fíjate que hay un tema que a mí me ha llamado la atención y que me lo pienso estudiar para comentar la próxima semana, que no entiendo bien por qué, teniendo una población demográfica más o menos igual, tenemos casi 20 escaños menos que Italia. A mí Italia sigue siendo un país que me sorprende muchísimo cuando lo hago la comparativa con España. Pues no hay una proporcionalidad exacta. Esos son los acuerdos que llegan. Sí, pero es un tema que países, ya que estamos, pues tendríamos que ver si podríamos tener acceso a más escaños. Creo que a España le podría interesar. Y por último te traigo un documento multimedia que también está relacionado con el ámbito del derecho, puesto que está incluido en nuestro boletín, que es el multilingüismo en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y este documento multimedia indica que el multilingüismo es un elemento clave en el funcionamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y explica por qué y cómo el Tribunal de Justicia puede funcionar de forma eficiente en 24 idiomas.
Uh-huh. Qué bien. Pues Estupendo. sí. Uh-huh. Volviendo ahora mismo que acabas de mencionar a Italia, que ya lo vimos en el programa, hace 2 programas, Sí. cuando trajiste el boletín sobre educación, hablando de la educación en Italia y que tenía unas cifras de estudiantes universitarios bajas, muy por debajo de la media europea, creo recordar. Teníamos 2, ¿te acuerdas que analizábamos 3 aspectos? Y uno era el ingreso en el ámbito laboral de titulados universitarios. Y en aquel caso era muy inferior, pero además era inferior si lo comparábamos en varios años. Es decir, que veíamos que en España, durante los años fuertes de la crisis, pues había habido menor integración de estudiantes recién licenciados en el ámbito profesional. Pero en los últimos años, aunque España suspendía, ¿te acuerdas que lo comentábamos? Se veía que iba incrementándose esta integración de los estudiantes universitarios en el mundo laboral. Pero no sucedía eso en Italia, es decir, se habían mantenido siempre unas tasas muy bajas. Y también era significativo en aquel caso que había un mayor número de estudiantes, o de jóvenes, mejor dicho, que ni estudiaban ni trabajaban en Italia. Los famosos nini. Los famosos ninis eran un porcentaje, yo creo que era hasta incluso 20 puntos superior a España. A mí aquello me sorprendió enormemente, porque mientras que Francia y España tenían pues más o menos unas cifras muy similares, en el caso de Italia las cifras llamaban muchísimo la atención. Bueno, y seguiremos ahora comparando y analizando determinadamente. Sí, porque además ahora Italia también es uno de los puntos calientes informativamente hablando, ya que hay una gran alerta por la posible recesión. Algunos dicen que ya está en recesión la economía italiana, otros que está en las puertas de una recesión. Y bueno, es algo que es uno de los países más potentes de la Unión Europea. No es cualquier cosa que Italia tenga un problema económico de semejante envergadura. No sé si recuerdas, pues en el año 2012, 2013, cuando casi todos mirábamos lo primero en las noticias cómo estaba la prima de riesgo, ¿te acuerdas tú? Que era permanentemente... Se nos ha olvidado ya. Se nos ha olvidado, pero todos mirábamos la prima de riesgo, no sabíamos muy bien qué era, pero muy sabíamos que era además. Muy asustados. Pues España ya tiene 400, va a alcanzar 600. Y entonces nuestra prima de riesgo era muy similar a la italiana. Si analizas ahora la prima de riesgo, que yo la sigo mirando de vez en cuando, nosotros la tenemos bastante baja en comparación con Italia. Es que se duplica la prima de riesgo italiana frente a la española, lo cual te indica efectivamente pues la preocupación que existe dentro de la Unión Europea ante el mercado italiano, no solamente como posible exportador, sino también como importador. Por lo cual, la situación económica que analizaremos durante estos meses desde la Unión Europea, vemos que no solamente afecta a nuestra posible exportación a países fuera, pero también dentro de la Unión. Pues hasta aquí este programa. Vamos a quedarnos mejor, si te parece, Ana Fe, con ese último tema que abordabais en el boletín de Derecho, con el multilingüismo. Sí, una gran apuesta. Con el multilingüismo como una gran apuesta, con esa... con esas informaciones tan, no sé cómo explicarlo, pero sí vistosas, ¿no? Que hace la Unión Europea. Con sí. No, además es uno de los principios, yo creo, de mayor unidad. La diversidad, pero también con la unidad. Y con eso nos vamos a quedar, que es un tema precioso. Pues muchas gracias, Esther. Muchas gracias a ti, Ana Fe Gil Serra, que es la directora de este Centro Europeo de Almería. Y bueno, pues hasta la semana que viene os estamos hablando, porque como ahora se puede escuchar el programa en cualquier momento y a cualquier hora a través de nuestra plataforma en ebooks. Y en cualquier lugar. Y en cualquier lugar, a través del móvil lo podéis escuchar. También ponéis Radio Universidad y ahí ya os aparece nuestra página web y podéis escucharlo directamente viniendo en el autobús o si venís en el coche. Y es la semana del 6 de febrero. Nosotros hacemos habitualmente este programa los jueves. Hoy lo hemos adelantado un día porque Ana Fe tenía que salir pues por motivos de trabajo, pero más o menos entre el miércoles o jueves, a mitad de semana, tenemos esa cita semanal europea aquí en la radio universitaria. Así es que os esperamos la semana que viene con más noticias, con más información y también con temas, ¿por qué no?, interesantes y curiosos de la Unión Europea. Gracias. Pues muchísimas gracias, Esther.